Entonces, pues voy a iniciar con el contenido. Gracias, Margarita, eres muy, pero muy amable. Bueno, muy bien. ¿Cómo les fue? ¿Les fue en su día, en su otra clase? ¿Cómo estuvieron? ¿Bien? Muy bien, profe, gracias. Bueno, qué dicha, me alegra mucho. Nos tocó hacer Vamos, resumen. ¿cómo les fue con el ensayo? ¿Cris está por ahí? Nos fue bien, profe. ¿Sí? ¿Y qué pasó con la estructura? ¿De qué hablaba el profesor? Pues la profe dijo, ella leyó cada uno de los ensayos antes de hacer que los leyéramos y Sí, dijo que la mayoría habíamos seguido la estructura, que le gustó, pues que no iba a calificar como sobre la opinión de cada uno, sino pues validando lo que es la ortografía, normas APA y la estructura. Entonces estamos esperando la nota. claro, claro, ella es una gran comunicadora, es muy buena profesora. Sí, Vamos señora, a ver si totalmente. esto quiere hacer pantalla completa, pues para que podamos ver lo que toca. Los demás hicieron el ejercicio de, ahora sí, hicieron el ejercicio de Diego Pérez. ¿Pudieron redactar? Es un ejercicio bastante interesante cuando yo tomo un escrito y trato de sacar de ese escrito varias versiones. Nos ayuda mucho a mirar esquemáticamente cómo son las cosas. Entonces, ¿quién me puede decir cuál o recordarle al curso cuál fue el esquema planteado el día de ayer? ¿Cuál sería el esquema dentro de la frase o dentro de la oración? Porque a la hora de la verdad, digamos que las oraciones están compuestas por frases y las frases tienen una estructura. Entonces, ¿quién quiere recordar? Cris, ¿cómo es la estructura? Hola, profe, buenas tardes. Buenas, ¿cómo Hola, vas? compañeros, buenas tardes. ¿Todo bien? Sí, señora. Básicamente era tomar la misma oración que usted nos entregó, ¿sí? Que decir en otra frase lo mismo, pero con de diferente forma. Correcto. Podrían omitirse palabras o no, pero la idea era que conservara la misma, el mismo sentido la oración. Correcto. Y la estructura que aprendimos ayer para evitar, digamos, una construcción equívoca de se venden suéteres para bebés de lana. La estructura que marcamos ayer, a ver si... Utilizar ¿quién? palabras cortas, profe. Es que se me bajó la manito. Ok, bueno, Alejita, entre otras cosas, sí, utilizar palabras cortas, claro, hay una tendencia y pues les dejé en plataforma de verdad anoche otros videos de un español que me encanta porque es sumamente práctico y pues tiene todas las claves de poder construir buenos párrafos, buenas oraciones y él también hace la misma recomendación. La recomendación es utilizar palabras cortas y, digamos, ir concretamente a lo que debemos escribir, evitando, digamos, los rodeos, siendo muy claros en la estructura, en fin, con muchas cosas. Pero bueno, Frases con sentido, profe. sí, exactamente. Pues en general, la frase, la oración, todo tiene que tener un sentido, pero es que el sentido es el orden, porque yo no puedo gastar espacio en mi texto que no diga nada. Entonces, lo correcto es guardar una estructura que nos va a ayudar a nosotros a redactar. Entonces, el esquema, recuerden que es Nicolás, ¿qué querías recordar? ¿Qué querías decir? No, profe, pues el tema del esquema que nos daba ayer, que era la oración corta, donde aparece quién, más el verbo, más el qué, más quién, y al final con un complemento. Esa es la clave. Muchas gracias, Nicolás, por recordarlo. Entonces, recuerden que el eje de la información o la focalización está específicamente sobre el qué o sobre el quién. Casi nunca está sobre las otras W, pero las otras W nos sirven de película para poder contar adicionalmente qué es lo que está pasando con la información que tenemos que entregar. Recuerden que cuando estamos construyendo un texto, hemos planificado previamente de qué ideas es que yo voy a
sobre cuáles ideas voy a escribir, cuáles son las ideas a tratar y trato de plantearlas en orden tal vez de importancia para causar un impacto y atrapar al lector. Tal vez lo que es más llamativo al comienzo y posterior a ello, pues información que sea complementaria, pero ya una vez enganchado el lector, pues el lector dice me interesa y va hasta el final con nosotros. La idea es no repetirse. Entonces, volvemos a nuestro esquema, este esquema que recuerda Nicolás, que es un esquema muy claro. El quién o el qué, la acción, el qué o el quién y la información complementaria de dónde, cómo y cuándo. Vuelvo a decir, si se nos permite desde algún punto de vista manejar una opinión, responderíamos a las preguntas ¿por qué y para qué? Algún día estaba dictando esta clase, recuerden que estas 5W son de Harold Laswell y que realmente la formulación de estas 5 preguntas aparece en los planes estratégicos, aparece en los proyectos de investigación y el señor Harold Laswell pues plantea su teoría y digamos en general a la comunidad de profesionales y de los que escriben y los literatos y los periodistas, a todos les parece espectacular poder contar con esta estructura. La situación en particular es que un día una estudiante me dice, profe, pero le falta una de las preguntas que tiene que ver con la opinión. Y le digo yo, ¿pero cuál falta? Y me dice, pues, ¿con qué, profe? Porque usted puede tener por qué y para qué, pero muchos temas habría que plantearlos en con qué. Y le digo yo, sí, está muy buena la apreciación. El autor no lo determina de esa manera, pero podría ser parte de la opinión. Teniendo nosotros este esquema, podemos pensar entonces en nuestra frase que nos inspiraba. Diego Pérez es el quien ofreció el verbo, lo mejor de su repertorio, el que a los jóvenes representantes de los más de 100 municipios participantes, que es a quién, y luego otras informaciones que son las que yo voy a recibir. Por eso es que voy a entregar. Por eso es que es tan importante reconocer que tenemos una estructura y esto le aporta claridad a los textos. Entonces, ya sabemos cómo vamos a aplicar la metodología cuando estemos escribiendo. Mariluz pidió un lápiz para escribir. José robó una libra de arroz para dar de comer a sus hijos. Entonces, el quién, la acción, el qué y complementos. Ella cantará temas de Arjona en el festival. Cuando vemos esta estructura, entonces nos acordamos del titular. Si ustedes recuerdan, cuando hemos planificado nuestro texto y decimos que ese texto va a tener un objetivo general. Ese objetivo puede ser, yo voy a escribir acerca de X o Y, Z problema porque esta problemática en este momento podría llegar a ser algún tipo de denuncia. Y me parecería oportuno recabar sobre esta condición. Entonces, encontramos que hay un titular que obviamente refleja la entrada. Lo que voy a poner en la introducción, al mismo tiempo, lo veo en el titular. Y que adicionalmente tengo unos intertítulos que son válidos para poder aclarar las condiciones de redacción y que no se me vaya a enredar el texto y que no se me vaya de ninguna manera a enredar la condición de explicar todo lo que yo planifiqué, quería contar. Pero la estructura para escribir el titular sigue siendo la misma. ¿Quién o qué? La acción, qué o quién y algún complemento. Entonces, como normalmente nosotros tenemos que tener frases construidas que son como muy directas, como muy impactantes, dentro de esto estaría el ejercicio de encontrar la titulación perfecta de los ensayos o la titulación perfecta de las noticias. Como les comentaba días anteriores, es algo que uno no redacta de primeras. Podría ser para algunos un tema de inspiración, pero para la mayoría
que tratamos de enseñar una metodología, sugerimos que esa titulación se haga una vez se haya concebido el texto. El texto es como un hijo. Al hijo uno lo concibe y lo va formando en su vientre y lo va enseñando después, y entonces le va enseñando cómo es la vida y le va dando las mejores situaciones de la suya, bien cuando está en el vientre materno, pues la alimentación y los cuidados, y cuando ya nace, pues sigue con la alimentación y los cuidados y una cantidad de cosas. Así son los textos son hijos. Los textos están tan bien pensados y tan bien redactados que para cada quien es muy interesante el ejercicio de escribir. Si eso dice uno de una noticia, si eso dice uno de un texto, ¿qué dirá uno de un libro? Entonces, obviamente, el libro es el ejercicio ampliado de haber escrito muchos ensayos con una temática común que cabe debajo de este titular y de esta propuesta, digamos, de carácter literario que yo tengo para mis seguidores y mis lectores. Muy bien, entonces vamos a ver el párrafo. El párrafo también tiene sus condiciones. Entonces, si decíamos que la palabra forma frases, las frases forman oraciones, las oraciones forman párrafos. Entonces, el párrafo es el que va a tratar con algunas propuestas de carácter temático redactadas en oraciones y en frases. Ese párrafo me significa a mí el cambio de tercio cuando hago un punto aparte y describo nuevo párrafo, ¿no? Entonces, planifico que el siguiente viene con una condición, o sea, una temática que hace referencia a mi propuesta de ensayo, a mi propuesta de escritura, pero de alguna manera pues está cambiando de tercio. Ahora, hay que contar qué número de oraciones tengo y qué número de frases tengo. Entonces, lo que se aconseja es que la estructura sea máximo de 3 oraciones y cada oración de 3 frases. ¿Sí? Entonces, tengo 3 frases y esas frases me conforman o me configuran una oración. Y un grupo de 3 oraciones vendrían a configurar el párrafo. Entonces, voy a ver si tengo acá un libro, pero que no sea... Un segundo, por favor. Aló. Bueno, ya volví por aquí. Y estoy con mi libro amadísimo de Francisco, Una vida entre el cielo y la tierra. Abrí cualquier parte, pero... para contextualizarlos, este libro de Joana García, que se llama Francisco, una vida entre el cielo y la tierra, es un libro que tiene una particularidad. Los libros normalmente deben tener una coherencia, entonces uno debe pasar del primer capítulo al segundo y el segundo al tercero y el tercero al cuarto. Este tiene la particularidad de que yo puedo leerlos en desorden. Sin embargo, a veces hay determinada información que me podría hacer despistar y entonces necesitaría leerla en orden. Nosotros en este momento vamos a hablar de cómo se estructuran esos párrafos. Entonces estamos diciendo que se hacen grupos de 3 frases y estas 3 frases harían una oración.
y en el párrafo irían 3 oraciones. La otra gracia que tiene el tema del ritmo, que lo vamos a ver un poquito aquí más adelante, es poder combinar frases cortas con frases largas para darle ritmo al tema de la lectura. Entonces, no solamente debemos escoger las palabras, que sean palabras que se queden como muy sonoras dentro de ese ejercicio, sino que también cuando estemos escribiendo, lo que estemos escribiendo tenga un impacto. ¿Cómo vamos a lograr ese impacto? En la combinación de frases largas y frases cortas. Entonces aquí dice, esas frases están separadas obviamente por comas. Cuando termino una oración es porque tengo encadenadas varias frases dentro de esa oración y esa oración va a señalar un punto y en muchas oportunidades pues el punto es seguido. Por lo general es punto seguido. Si ya termino el párrafo como tal, pondría punto aparte. En este caso, entonces voy a leer. Dice, fue transcurriendo el día. Frase corta. Como tantos otros. Frase corta. Pero nadie había ido en busca de Francisco. Esta es un poco más larga. Punto. Entonces, aquí, ¿cuántas frases tengo? Fue transcurriendo el día, como tantos otros, pero nadie había ido en busca de Francesco. Entonces, ahí tengo una frase. Tiene una oración y tiene 3 frases. Punto seguido. Entonces se empezó a impacientar. Al ver que el tiempo pasaba y se quedaba solo, decidió salir de la habitación de cristal para ir en busca de su amigo Ariel. Nuevamente tengo 3 frases armando una oración. Pero no lo encontró y tampoco encontró a sus otros maestros. Frase larga. Pensó que podía estar pasando algo especial. Y ahí viene la I, y la I funciona a veces como conector. Entonces es muy importante entender, hay una parte en la gramática que dice que cuando yo tengo una I no debería poner coma, no debería escribir coma. Yo soy de esa línea. Sin embargo, hoy en día se admite que exista una coma antes de la Y a nivel de conector, ¿sí? Entonces, voy a seguir leyendo, voy a empezar. Pero no lo encontró y tampoco encontró a sus otros maestros. Pensó que podía estar pasando algo especial y se dio cuenta de que volvía a apegarse a los afectos, del mismo modo como lo hacía mientras vivía. Entonces, acá les voy a marcar cómo están los signos de puntuación. Pero no lo encontró y tampoco encontró a sus otros maestros, punto y coma. Pensó que podía estar pasando algo especial y se dio cuenta de que volvía a pegarse a los afectos, coma, del mismo modo como lo hacía mientras vivía, punto. Y ahí cambia el párrafo. Entonces, como ustedes ven, la estructura es totalmente correcta. Voy a mostrárselas aquí en cámara para que la vean. Es la primera de arriba. Voy a hacer el ejercicio con mi lápiz mágico. Y en este ejercicio les voy a marcar las... Les marqué entonces la primera frase, la segunda frase, la tercera frase, punto.
Primera frase, segunda frase, tercera frase, punto. Primera frase, segunda frase, tercera frase, punto. 3 oraciones, un párrafo. Señor, ¿Puedes alejarlo un poquito? Es que no se ve bien. ahí. Se ve como borroso. Entonces, espéreme un segundo, yo le tomo una foto y lo mandamos por el WhatsApp, ¿les parece? Sí, profe, porque sí se ve como borroso. Sí, profe, es mejor. Ok. Listo. La tecnología tiene sus ventajas. Entonces vamos aquí a voltear para que nos quede bien. Quedó lista, la guardamos y guardando la compartimos. Compartir con Margarita y con Cris. Cuando uno encuentra entonces, ya la envío, cuando uno encuentra entonces que este es un mensaje, perdón, es que abrí y estaba preocupada. Fanny, ¿Andrea está por acá? ¿Está presente? Sí, profe, buenas noches. Hola, Chinita. Le mandé el mensaje, perdón abruptamente, pero aprovecho para decir, no decía que después se me quede en el tintero y hago la observación porque Andrea viene por homologación y entonces aquí había una cosa extraña que el registro y control no la reconoce. Me dice Brigitte que estuvo verificando, Brigitte de registro y control, y que te envió un correo para que le entregaras unos datos. Por favor, verifica tu correo. ¿No has recibido nada? Bueno, espera un segundito. Querida Brigitte, la estudiante no ha recibido nada. Te la recomiendo, por favor. Bueno, muy bien. Entonces ya estás por allá recomendando. Gracias. Ok. Cuando nosotros encontramos que se sigue esta línea, obviamente podemos verificar las condiciones de ese escrito. Entonces, lo que nosotros estamos buscando por lo general es un impacto en lo que decimos. Cuando nos dicen que combine frase larga con frase corta, ustedes recuerdan que los niños aprendieron a hacer patrones, entonces a uno le dicen, por ejemplo, un patrón podría ser larga, corta, larga, o podría ser corta, larga, corta, ¿sí? Con eso yo puedo jugar, desde que ustedes jueguen con la redacción y vean que hay frases largas, por ejemplo, aquí hay frases largas y están con un conector en la mitad, que es con Y, como les digo, es el caso, ya tienen toda su foto allá de WhatsApp. Dice, pero no lo encontró y tampoco encontró a sus otros maestros. Entre las dos hay una I. Pensó que podía estar pasando algo especial y se dio cuenta de que volvería a apegarse a los afectos. Del mismo modo como lo hacía mientras vivía. Entonces, si todos lo tienen ya en el WhatsApp, vamos a ver. Fue transcurriendo el día, corto, como tantos otros, frase corta, pero nadie había ido en busca de Francesco, frase larga. Entonces se empezó a impacientar, frase corta. Al ver que el tiempo pasaba y que se quedaba solo, frase larga, decidió salir de la habitación de cristal para ir en busca de su amigo Ariel, frase larga. Pero no lo encontró y tampoco encontró a sus otros maestros, frase larga. Pensó que podía estar pasando algo especial y se dio cuenta de que volvía a pegarse a los afectos, frase larga, del mismo modo como lo hacía mientras vivía. Y esta última vendría a ser corta a comparación de lo largas que han sido las anteriores. Cuando ustedes logran este impacto, cuando ustedes logran de alguna manera combinación de frases largas con frases cortas, van a causar impacto en la redacción del texto. Ahora, ¿qué se aconseja? Se aconsejan más puntos y menos comas. Los puntos, sobre todo cuando
uno encuentra que los textos están hechos como Cantinflas o como, ¿cómo se llama? Chespirito, pero el Chavo del Ocho. Y entonces, y fuimos, y volvimos, hicimos, y logramos. Y entonces uno coma, 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 coma. Ahí el texto ya está fallando. Es preferible que ustedes piensen cómo agrupar esas ideas que tienen para organizar los párrafos de esta manera. Párrafos con 3 oraciones como máximo y cada oración con 3 frases. Y que tengan la combinación de frase corta, frase larga para lograr que el texto tenga ritmo. Esto les favorece en el momento de escribir. ¿Qué vamos a ver entonces que ocasiona, digamos, impacto en el párrafo? Oración muy corta en medio del párrafo, ¿sí? Y esa oración muy corta en medio del párrafo podría estar resumiendo el objeto de escribir, digamos, la oración completa o el mismo párrafo como tal. Ahora lo vamos a ver en una construcción de texto más bien como de carácter comercial. Ahora les muestro esto. Cuando empiezo en esta combinación de frase larga, frase corta y utilizar más puntos y menos comas, logro aportar ritmo, impacto y alternar este estilo que me permite a mí tener una lectura. Entonces vamos a ver esto. Amigo suscriptor, ahora usted puede realizar sus pagos mensuales en nuestras nuevas oficinas regionales ubicadas más cerca de su casa. El pago oportuno de su cuota le traerá muchas ventajas, entre ellas descuentos, horas adicionales gratuitas y prioridad en la atención de nuestros operarios. Entonces aquí estamos viendo que este es un mensaje que, por ejemplo, podría llegar en el recibo de Claro, en el recibo de cualquier servicio público o de cualquier servicio en general. Entonces, amigo suscriptor, acérquese que ahora las oficinas regionales estarán cerca a su casa. Vamos a ver qué va a pasar con esta presentación. Entonces, ¿cuál es el núcleo? ¿Cuál es la idea central de todo esto que tengo acá? Entonces me devuelvo. ¿A qué se refiere el texto? Pues tiene que ver con el suscriptor, pero realmente la redacción no le apunta a eso. Aquí estamos focalizando. Aquí hay las oficinas Acá hay ya un están nuevo cerca. punto de pago. Como Al un nuevo La cliente. cercanía de la atención. ¿Están seguros? Al cliente, ¿no? Voy a leerlo otra vez. No, Amigo beneficio al suscriptor, ahora usted puede realizar sus pagos mensuales en nuestras nuevas oficinas regionales ubicadas más cerca de su casa. El pago oportuno de su cuota le da muchas ventajas, entre ellas descuentos, horas adicionales gratuitas y prioridad en la atención de nuestros operarios. Como una Todo bienvenida. Mensaje Al subliminal. pago. Al pago. todo Pago. está exactamente. Aparte de que estoy de acuerdo que es un mensaje subliminal de esos que le mandan a uno, no se ha vencido cuando ya le están recordando que hay que pagar, pero Sí. en este caso es el pago oportuno el núcleo, o sea, donde está focalizada y centralizada la idea es en el pago oportuno, como quien dice, si usted paga, se hace beneficiario a muchas situaciones que la compañía le va a dar. Esas nunca llegan, pero se las anuncian a uno y lo ilusionan. Entonces, ese núcleo es justamente el pago oportuno. Muy bien, ahí está mi gato que se muere la risa. Bien, entonces, aquí como verán, está escrito de otra manera, pero siendo un poquito más sugestivos y pues quise resaltar el pago oportuno en mayúscula sostenida, solamente con fines académicos, porque ustedes saben que la mayúscula sostenida no vendría al caso. Si yo quiero mandar este texto y que la gente se dé cuenta, para que no sea tan directa, pues no lo subrayo, pero sí lo puedo poner en negrilla. Hay cosas que uno destaca en negrilla justamente para que traigan una determinada recordación. Las exposiciones, por ejemplo, de los profesores con la ayuda de un PowerPoint y que ustedes también hacen, la utilización de negrilla se hace para dejar sobre la diapositiva la palabra clave que a mí me va a hacer recordar el contexto de la información, porque lo que uno hace con una presentación de PowerPoint es hacer una lectura transversal, es decir, se plantea una idea en la pantalla
y yo voy a complementar, pero lo que realmente tengo que destacar lo dejo en una palabra clave con negrilla. Esto les puede ayudar a ustedes cuando tengan esa angustia y esos nervios. Entonces, recuerden que escriben muchas cosas y tienen preparada su presentación, su oralidad a partir del desarrollo de lo que es la palabra que va en negrilla. En este caso, como es un anuncio de carácter publicitario, lo dejé en mayúscula y está en la mitad del párrafo con una frase que más bien es como medio corta. Entonces dice, amigo suscriptor, ahora usted puede realizar sus pagos en nuestras nuevas oficinas regionales ubicadas más cerca de su casa. Sáquele provecho al pago oportuno. Así usted puede beneficiarse, reciba descuentos, horas adicionales gratuitas y prioridad en la atención de nuestros operarios. Cuando ustedes lo leen, esto tiene ritmo. ¿Por qué? Porque tiene la combinación de frases cortas y de frases largas, tiene la idea central en medio del párrafo y es como una guía para que ustedes puedan tener como una especie de metodología a seguir cuando estén escribiendo. Disculpe, Señora. ¿usted está compartiendo ese texto o no? Es que yo no veo. Señora. Sí lo está compartiendo. Pues Señora, la presentación de PowerPoint está ahí, ¿todo el mundo la está viendo o no? ay, profe, yo no Sí, lo señora. Sí, señora. puedo ver. Ah, ok. Entonces, querida Diana, ¿tienes algún problema? Gracias, profe. Muy bien. Cuando hablamos de técnicas, entonces, para tener claridad, vuelvo y digo, más puntos, menos comas. Es un método para mejorar la lectura del texto, facilitando el proceso de recepción de la información. Convertir una larga oración en varias frases separadas por un punto también es una de esas metodologías. Muy bien. Un segundo, por favor, que voy a traer otro libro. No, y se me olvidó bajar la biblioteca. Un segundo. Profesora, disculpe, ¿podría devolver la Bueno. diapositiva anterior un momento, por favor? Sí, señora. Gracias. Ok, muy bien. Voy a leer un fragmento de La María de Jorge Isaacs y ustedes me van a decir si realmente entienden o no entienden de qué estamos hablando. Entonces, dice, Rufina señalándome el camino subió con admirable destreza la escalera formada de un solo tronco de guayacán mosqueado y aún me ofreció la mano entre risueña y respetuosa cuando ya iba yo a pisar el pavimento de la choza hecho de tablas picadas de pamplín negras brillantes por el uso. Ella con trenzas de pasa esmeradamente atadas a la parte posterior de la cabeza que no carecía de cierto garbo natural con follado de pancho azul y camisa blanca, todo muy limpio y candongas de higas azules y gargantilla de lo mismo aumentado con escuditos y cabalongas, me pareció graciosamente original después de haber dejado por tanto tiempo de ver mujeres de esa especie y lo dejativo de su voz, cuya gracia consiste en gentes de la raza, en elevar el tono en la sílaba acentuada de la palabra final de cada frase y lo movible de su talla y sus sonrisas esquivas me recordaban a Remigia en la noche de sus bodas.
Viviano, padre de la núbil negra, que era un boga de poco más de 50 años, inutilizado ya por el reumatismo, resultado del oficio, salió a recibirme el sombrero en la mano y apoyado en grueso bastón de chonta, vestía calzones de bayeta amarilla y camisas de listado azul, cuyas faldas llevaba por fuera. ¿Alguien entendió algo? Bastante largo Ese recorrido. era largo, sí. Bueno, No sé Con la cómo. puntuación. lo traigo a colación porque muchas veces cuando ustedes están redactando, y es un fenómeno que uno ve en las reacciones de academia de las personas que están formándose, desde ningún punto de vista llaman a los puntos, no los invitan al texto. Y las comas también son bastante escasas. Y entonces lo que estamos diciendo aquí es que tengo que tener la utilización de un signo de puntuación para que lo que yo escribí me lo entiendan. A este texto se le ha retirado la coma. Y la coma aporta un nivel de entendimiento importante. Fuera de eso, el lector no sabe qué hacer con ese encadenamiento de palabras y palabras y palabras y palabras y no sabe realmente cómo hacer con esa lectura. Entonces, cuando utilizo muy bien mis signos de puntuación, queda este fragmento de la María de Jorge Isaacs en esta condición. Rufina, señalándome el camino, subió con admirable destreza la escalera, formada de un solo tronco de guayacán mosqueado, y aún me ofreció la mano entre risueña y respetuosa. Cuando ya iba yo a pisar el pavimento de la choza, hecho de tablas de piedras picadas de pambil, negras y brillantes por el uso. Ella con las trenzas de pasa, esmeradamente atadas a la parte posterior de la cabeza, que no carecía de cierto garbo natural, con follado de pancho azul y camisa blanca, todo muy limpio, y candongas de higas azules y gargantilla de lo mismo, aumentada con escuditos y cabalongas. Me pareció graciosamente original después de haber dejado por tanto tiempo de ver mujeres de esa especie, y lo dejativo de su voz, cuya gracia consiste en gentes de la raza, en elevar el tono en la sílaba acentuada de la palabra final de cada frase, y lo movible de su talle y sus sonrisas esquivas. Me recordaba a Remigia en la noche de sus bodas. Viviano, padre de la núbil negra, que era un boga de poco más de 50 años, inutilizado ya por el reumatismo, resultado del oficio, salió a recibirme, el sombrero en la mano y apoyado en un grueso bastón de chonta. Vestía calzones de bayeta amarilla y camisa de listado azul, cuyas faldas llevaba por fuera. Entonces, ahí obviamente uno le puede dar una entonación por la aparición de las dichosas comas. Sin embargo, aquí yo recomendaría pues que hacen falta todo, pero ¿quién soy yo frente a Jorge Isaacs? O sea, déjenme decirles. Pero sí se recomendaría hacer puntos de manera más frecuente para que tuviera mayor entendimiento. Profe, qué pena, una preguntita. Lo que pasa es que yo tenía entendido que el punto se utilizaba cuando cambiábamos de oración. O sea, estábamos diciendo una cosa y pasábamos a decir otra, más no como separación de la frase. No sé si estoy mal. Claro, porque lo estás diciendo. Estás cambiando, pero digamos dentro del mismo contexto. ¿Qué te haría cambiar a ti específicamente el tema a tratar dentro del párrafo, el punto aparte? Ok. Entonces tú dices que es mejor tener más puntos que comas, o sea, más terminación de oraciones para que se va a entender mejor el texto. Sí, exactamente. Vuelvo a leerte, ay, ahora ¿dónde estaba? ¿Dónde lo señalé? El texto de Joana García. Fíjate y verás, el que ya leímos que decía que tiene 3, 3, 3, 3. Entonces, dice, fue transcurriendo el día, coma, como tantos otros, coma, pero nadie había ido en busca de Francesco. Punto seguido. Entonces se empezó a impacientar
punto y coma. Al ver que el tiempo pasaba y se quedaba solo, coma, decidió salir de la habitación de cristal para ir en busca de su amigo Ariel, punto. Seguido, ¿no? Pero no lo encontró y tampoco encontró a sus otros maestros, punto y coma. Pensó que podía estar pasando algo especial y se dio cuenta de que volvía a apegarse a los afectos, coma, del mismo modo como lo hacía mientras vivía, punto. Entonces, ahí realmente tú ves que no es la misma estructura que está manejando Jorge Isaacs, que es, pues obviamente, de muchas comas. Entonces, vamos a ver acá. Pero es que el ejercicio está en una frase analítica donde está resaltando la importancia de la coma. Por allá un día alguien dijo, es decir, pues se malinterpretó lo que Gabriel García Márquez quiso decir. En algún momento se planteó la idea de que no existiría la necesidad de utilizar comas. Y pues sí, es necesario utilizar las comas. Aquí dice, indudablemente la coma es el signo que bien empleado, más comprensión y soltura le imprime a un escrito. Más comprensión y soltura le imprime a un escrito. Comprobémoslo leyendo a continuación un párrafo en que adrede se ha suprimido todas las comas. Se nos ocurre la metáfora de ir corriendo alguna de nuestras tortuosas y curvadas carreteras andinas desprovistas de señalización, en que el conductor del vehículo se ve forzado a cada vuelta que le sorprende a modificar la marcha con desacostumbrados virajes y súbitos frenazos. Veámoslo. Entonces, el texto original de Jorge Isaacs dice, Rufina, coma, señalándome el camino, coma, subió con admirable destreza la escalera, coma, formada de un solo tronco de guayacán mosqueado, coma, y aún me ofreció la mano entre risueña y respetuosa, coma, cuando ya iba yo a pisar el pavimento de la choza, hecho de tablas picadas de pambil, negras y brillantes por el uso. Obviamente aquí hay muchas, en esta oración hay un total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 frases en la oración. Y no tiene la estructura de frase corta, frase larga. Entonces ahí pues es una técnica, no es obligatorio. Hay escritores que específicamente tienen sus determinadas maneras de escribir. Yo lo encuentro más rítmico en el ejemplo de Joana García que en el mismo ejemplo que tenemos de Jorge Isaacs. Entonces, es una recomendación y una recomendación que además periodísticamente nosotros hacemos cuando se está estructurando el texto. Y yo creería que si nosotros llegamos a ser un poco, digamos, puristas desde el punto de vista de la escritura, quien escribe permanentemente con fines informativos, debe tener una dinámica, digamos, propia de escribir para que lo lean, ¿no? Igual la literatura a veces, pues está ahí en los libros, está guardada, pero normalmente la gente no está leyendo. Es muy difícil, por eso estamos en ese número de 1.3 libros al año. Y la idea sería pasar de ahí, pero a la lectura hay que armarle ratos bonitos. Cuando nosotros tenemos obligatoriamente que escribir todos los días sobre el acontecer nacional e internacional o el regional o del diario vivir, pues nos vemos obligados a escribir de una manera fácil. De una manera fácil, no es fácil escribirla, es fácil para quien la lee. Entonces, estas técnicas que estamos planteando acá son de escritura coloquial, más no me comprometería a hacer un análisis de esta índole con diversos autores, sobre todo aquellos que única y exclusivamente y en otros tiempos estaban ligados al tema de la literatura. Pero son buenos tips, ¿no? Son buenos consejos para poder redactar. Vamos a ver qué es un párrafo analítico o lineal.
El párrafo analítico o lineal se caracteriza por estar encabezado por una oración que contiene la idea central y las oraciones que siguen son complementarias. Amplifican o precisan el contenido. Como quien dice, el analítico va, perdón que se me corrió aquí. El analítico inicia con el objetivo de haber escrito, el objeto de haber escrito. Entonces vamos a ver acá unos ejemplos. Entonces, idea principal iniciando. Y el texto que se desarrolla a continuación es de información complementaria. La responsabilidad es la virtud más excelsa que pueden poseer los seres humanos y la que nos identifica como personas. Por eso está subrayado. Y adicionalmente, pues entre comillas, porque pues esa frase no la escribí yo, sino que está en un texto particular. Ella es la que hace que el hombre busque la superación, que ame a sus semejantes, llámense hijos, padres, hermanos o amigos, que desarrolle el sentimiento de la solidaridad y la convivencia humana. Entonces, párrafo analítico o lineal, idea central iniciando el escrito. ¿Cuál es la idea central? La responsabilidad, que es la virtud más excelsa que puede tener cualquier persona. Entonces, de ahí en adelante yo planteo esa idea y amplío el concepto líneas después. ¿Claro el párrafo analítico? No, pero Señora. muy bien. ¿Quién dijo que no, Cari? Yo, Alejandra, Aleja, ¿por qué no es claro? la verdad no lo entendí. Analicémoslo. La responsabilidad es la virtud más excelsa que pueden poseer los seres humanos y la que nos identifica como personas. ¿Sí? Ahí no debería ir una coma, ¿No? ¿Por qué coma? como seres humanos. Y no, sí, ya. No, no hay comas porque hay un conector que es la I. ¿Sí? Sí, la I. ¿Cuál Ajá. es el eje central, el foco de esta idea? La responsabilidad. Y está diciendo que las personas tienen una calidad o una cualidad particular que los hace diferentes. ¿Cuál es esa? La responsabilidad. Cuando ustedes están en un contexto laboral, ¿alguien que es responsable se identifica fácilmente? Sí o no. Sí, Correcto. sí, claro. Entonces, ¿cuál es el objeto aquí? Hablar de la responsabilidad y de las personas que tienen responsabilidad. Entonces, en el párrafo analítico está la idea principal iniciando. Ya lo que vamos a leer, digamos, quítale el excelsa. La responsabilidad es la virtud que pueden poseer los seres humanos y la que nos identifica como persona, ¿sí? Ahí es cuando algunas palabrejas a nosotros nos restan impacto. ¿Por qué? Porque el excelso puede ser como alguien que me preguntaba, bueno, profe, y entonces vamos aprendiendo la utilización de las palabras nuevas, pero si la idea, eso fue Cris, pero ¿qué sentido tiene aprender palabras nuevas y no involucrarlas en el texto si debemos escribir lo más claro posible? Este es el ejemplo perfecto para Cris. Excelsa, el sexa que hizo, agrandó el texto, amplió la dimensión comunicativa, que es lo que he venido explicando desde el primer día. Lo hizo un poquito más bonito, pero si yo le quito la palabra, pues sigue siendo el objeto, la responsabilidad de las personas, lo que las hace diferentes, importantes y pues que digamos que con esta condición pueden resaltar o sobresalir en el grupo. Entonces, la responsabilidad es la virtud que pueden poseer los seres humanos y la que nos identifica como personas. Si le quiero poner mi palabreja nueva, la responsabilidad es la virtud más excelsa que pueden poseer los seres humanos y la que nos identifica como personas. Está subrayado porque es el objeto, o sea, es la idea central, ¿correcto? Ideas complementarias. Ella es la que hace que el hombre busque la superación. Cuando uno es responsable, busca superación, ¿sí? O cuando uno quiere superarse, tiene que ser responsable.
Cuando uno es responsable también ama a sus semejantes. ¿Y cuáles son sus semejantes? Pues uno es responsable o se hace responsable por los hijos, por los papás, por los hermanos, por los amigos. Cuando uno es responsable, puede crear sentimientos de solidaridad, porque por ejemplo, ¿qué sentido tiene tener ahí a todo ese reguero de familia? A los hijos, a los padres, a los hermanos, a los amigos. Pues uno es responsable y muchos de ustedes se sienten responsables porque cada vez que ustedes tienen un mejor trabajo, cada vez que ustedes crecen como personas, ahorita están haciendo una carrera, cuando se gradúen va a haber algo muy importante en ustedes y es que con el grado de ustedes es como si se hubiera graduado la familia entera. Y con el grado de ustedes, ustedes han mejorado la calidad de vida de sus familias, ¿o no? ¿Será así? Y muchos yo creo que como Gregorio Samsa, fíjense que Gregorio Samsa lo que hizo toda la vida fue trabajar y trabajar por sus papás y por su hermana y por sostenerlos y tenerlos bien. El día que se convirtió en un bicho ya no pudo trabajar y entonces la familia le sacó la lengua. ¿No fue así lo que pasó en el libro? Señora. Señora. ¿A cuántos nos ha pasado que hemos tenido que trabajar para sacar a los hermanos menores adelante? ¿Cuántos han tenido que asumir la responsabilidad única y exclusivamente porque los papás fallecieron o porque ya no pudieron trabajar más? ¿A cuántos les ha tocado hacerse cargo de su mamita que quedó sola? ¿A cuántos les ha tocado muchas tareas? Entonces, ¿pero cuándo lo logran? Pues cuando son responsables, porque si se tiran al 2,5 y la platica que se ganan en el trabajo, van y se la beben en el fin de semana y después dicen, ¡oh, ups! ¿Y el mercado? Ay, no sé. ¿Y el recibo de la luz? Ay, pues quién sabe. Y entonces uno dice, uy, sí fui responsable con unos amigos, pedí un petaco de cerveza y a la hora de la verdad que, entonces, ¿qué dificultad tiene, Alejita, este párrafo? Ninguno. La idea central y focal está iniciando el párrafo. ¿Ahora sí lo entendiste? Aleja, ¿estás ahí? Aleja. Sí, profe, me quedó más claro. Ah, ok, bueno, listo. Entonces, ese es el párrafo analítico o párrafo lineal. Vamos a otro tipo de párrafo. Es el párrafo sintético o envolvente. Ese párrafo sintético o envolvente, ¿qué hace? Se caracteriza porque la idea principal aparece en los últimos renglones o en la última oración, precedidos de una descripción de carácter circunstancial que plantea los complementos que progresivamente van integrándose al sentido general que tiene escribir. Como quien dice, doy información previa para luego llegar a la idea que es realmente el foco de la información. Vamos a ver un ejemplo. A ver quién levantó la mano. Cris y Aleja. Cris. Teniendo en cuenta todas estas especificaciones en la vida real, además, ya sé que me va a contestar que es en el ejercicio diario, pero además del ejercicio diario y hacerlo constantemente, ¿hay alguna técnica para que uno no se vuelva un ocho en la cabeza pensando qué clase de párrafo estoy haciendo? ¿Eso se vuelve mecánico en algún momento? Yo lo hago... Sí, digamos que conocer qué tipo de párrafos, pues ni nos hace más grandes ni más chiquitos. Pero es mi obligación académicamente decirles que los párrafos tienen características y son 3. ¿Sí? Entonces, no es necesariamente académicamente. que pensar No, específicamente no. qué clase de párrafo, No, pero cuando presentes una prueba Saber Pro, sí te van a decir de estos textos cuál es párrafo envolvente, cuál es párrafo sintético, cuál es, o sea, pues, y le pueden decir a uno envolvente o sintético y es lo mismo, y uno va a tener que identificarlo, ¿no? Entonces lo aprende uno porque pues como en la academia le preguntan a uno tantas cosas. Ahora, lo que sí es válido es el tema de planificación del texto, porque yo puedo elegir qué voy a hacer y puedo elegir cómo voy a escribir y puedo elegir cómo voy a dar impacto al texto y puedo elegir ya sabiendas de que tengo mi párrafo sintético o envolvente o que tengo mi párrafo analítico o que tengo también mi párrafo
complejo, que es el que utilizan en literatura, cuando yo ya lo vea, entonces lo único que voy a hacer es identificarlo. Y entonces en esa identificación yo ya me siento, uy, aprendí algo diferente. Pero que sea fundamental para cobrar el sueldo, no, no, no. Ni para el Simplemente, ejercicio de los comunicadores, en no, el diario. Ok. no, señora. Pues es decir, la planificación y las técnicas de redacción sí te hacen distinta. Es decir, eso de conocer que frase corta, frase larga, más puntos, menos comas, eso sí te va a hacer ser un buen redactor. Eso sí, o sea, y pues identificar cómo planificas lo que vas a hacer. Lo que pasa es que uno, pues acá se ve todo como muy complejo. Entonces, uy, brutos, voy a escribir. Entonces, la metodología del árbol y voy a tener que pintar el árbol. Y entonces voy a escribir y la página aquí en blanco y empiezo a hacer matachos de qué voy a escribir. Y entonces uno dice, no, esto está muy largo, peluqueo por aquí, este sigue siendo largo, voy a peluquear por acá. No, esto es inmanejable. Y además tengo que ir a buscar información y además tengo que tener como otras cosas porque la profesora dijo cuando estaba en clase que nadie escribe de lo que no conoce, pero se acuerdan de mí cuando ustedes no buscan información y cuando están embollados por allá redactando. Y entonces, ¿qué pasó? Oh, sorpresa, pues que no tenían toda la información necesaria para poder escribir. En las evaluaciones, cuando uno contesta y mejor dicho, le faltan hojas para poder responder a las preguntas que formula el profesor, es porque uno estudió y uno conoce de ese tema y quiere escribir mil cosas, y obviamente pues escribe acerca de lo que le preguntaron, no escribe sobre lo que no le preguntaron, porque no se trata, por ejemplo, en las evaluaciones orales hay mucha gente que echa carreta. Mucha gente se va por la rama del árbol, ¿no? Esta mañana estaba haciendo evaluación de opinión pública. Y entonces hice una pregunta concreta y la pregunta concreta es, ¿por qué la libertad de expresión, valga la redundancia, nos hace libres? Y empieza este estudiante, porque es que de todas maneras, pues la libertad de prensa, entonces es lo que nosotros tenemos que desarrollar, porque entonces no tendría sentido los medios de comunicación. Y eche carreta, le dije, bueno, listo, llevas como 3 minutos hablando y hasta ahora no me has dado una respuesta. Me dice, sí, claro, profe, ya le contesté. Le dije, no, señor, porque la pregunta no es esa. ¿Por qué la libertad de expresión nos hace libres? Y la respuesta a esa pregunta era una frase cortiquitica. Porque no hay censura y cuando no hay censura hay libertad. Eso era todo lo que el estudiante tenía que decir, pero él se demoró haciendo un árbol y le pintó manzanas, hojas, un árbol muy frondoso, le metió filosofía al tema. Y eso es lo que pasa normalmente en los exámenes. Por eso es que es mi técnica de las 5W con la noticia, para que ustedes focalicen y encuentren el qué y el quién. ¿Qué fue lo que me preguntó mi profesor? Pero uno normalmente se asusta, uno no activa la condición de escucha en medio de los nervios. Oye, por ahí que el profesor habló de, no sé, de cruzar cuentas, que el debe y el haber deben cruzarse y que todas las sumas tienen que quedar igual. ¿Pero por qué? Ay, no sé, pero es que es el ejercicio de los contadores. O que la administración del talento humano es sin corazón. Eso puede llegar a decir un profesor. Uy, no, el día que les den esa clase me llaman a mí y yo voy y le saco los ojos al profesor, porque si hay algo bien interesante en las organizaciones es que él se cuide con especial afecto al talento humano vinculado a la organización. El día que uno empodera a esa gente, el día que uno la tiene como crisol, esa gente está convencida y pasa de trabajar
de grupo se convierte en un equipo y el equipo se autorregula y el equipo empieza a buscar el liderazgo y el equipo consigue la meta que se propuso uno en el plan estratégico general de compañía y la compañía la lleva uno al otro lado completamente. ¿Pero por qué? Porque uno ha sido chévere con la gente, pero si todos los días uno está midiendo la hora nalga que la gente está en el puesto, pero que no aporta, pues ahí sí bailan. Bueno, pero esos son temas de otras cosas. Aleja levantó la mano. Señora Alejita. Horta pregunta o su merced se le olvidó bajar la mano. Sí, Gracias. profe, qué pena. No, directivos. tranquila, porque es que me preocupa. Entonces, podemos identificar los tipos de párrafo, claro, y eso si en algún momento nosotros queremos meterle algo así como de pispicia a la redacción, pues pueden hacerlo como técnica. Escribir unos con la idea focal iniciando párrafo, escribir otros con la idea fundamental al final del párrafo. Y entonces el que sabe leer esas cosas va a decir, uy, esta persona está involucrando párrafos sintéticos o envolventes o está en un permanente tema de párrafo complejo. Ahora más adelante vamos a ver el complejo ya en 2 segundos. Entonces, Cris, creo haber dado respuesta a tu pregunta. Desde el punto de vista de la comunicación, desde el punto de vista del periodismo y la redacción para el periodismo, las técnicas son buenas. En la medida en que tú ya, cuando vienes de cubrir el evento, tú ya desde ese momento ya estás pensando en el titular, ya estás pensando en con qué vas a escribir, o sea, qué es lo primero con lo que te encontraste. Normalmente los periodistas llegamos con una información, digamos, general. Cuando tenemos contacto con las personas y empezamos a hacer entrevistas, en esas entrevistas encontramos casos que nos hacen doler el alma o que son de resaltar. Y entonces uno dice, esto fue lo que a mí me cautivó y esto es lo que yo voy a hacer en mi nota. Pero obviamente si uno va con el objeto expreso de poder identificar, por ejemplo, qué fue lo que dijo el ministro de la Defensa cuando estaba haciendo su exposición en el Congreso, pues lógico que uno tiene que hacer la nota con con el resumen de lo que dijo el ministro. Pero lo más importante y lo más impactante que dijo el ministro va de primeras. Angélica levantó la mano. Querida Angélica, cuéntamelo todo. Profe, una pregunta que espero no me esté adelantando a los hechos. ¿Cuál es la diferencia entre el parágrafo y el párrafo? El parágrafo es normativo, es decir, el parágrafo tiene que ver con la norma, con las leyes. Y el párrafo es una estructura de texto. ¿Qué le pasa al parágrafo? Por ejemplo, las leyes tienen un articulado. Entonces, la ley 1712 de 2014 de transparencia, que la llama el gobierno la ley de transparencia, tiene unos principios y entonces esos principios los va manifestando en medio de la ley y dice la información que le entregan a un periodista las entidades oficiales tiene que ser clara, tiene que ser oportuna, no le pueden cobrar. Bueno, y da en 1000 condiciones y de pronto dice artículo 4º, parágrafo, y en ese parágrafo hay una letra así de grande y es que es como un apartado que hay dentro de ese artículo como tal. Y entonces uno en los contratos también escribe parágrafo primero, parágrafo segundo, parágrafo tercero, pero el parágrafo es distinto al párrafo. Y entonces en ese parágrafo de la ley 1712 de 2014 dice, si el comunicador está pidiendo una información, pero el hecho de que solicite esa información lo pone en riesgo, es decir, pone en riesgo su integridad física, la integridad de su familia, tiene derecho a solicitar la información de forma anónima. Y entonces es como una situación adicional que hay dentro de ese artículo y entonces pues eso que jurídicamente denominan parágrafo. Como una nota aclaratoria o una... Sí, son notas aclaratorias, pero que forman parte de la ley. Ok. Gracias, profe.
Listo, Margaris levantó la mano. No, era para decir lo mismo, que si sería como una nota aclaratoria, como una aclaración al texto principal del artículo o del tema Sí, principal. sí, una adición, exactamente. Es como una adición. Jurídicamente no podría explicar, digamos, como, pues yo no soy abogado, pero igual lo ve uno en el día a día y pues yo creo que todos acá en Colombia vivimos pegados de la norma, porque además nada más enfrentar un contrato de arrendamiento, cuando le empiezan a poner a uno dentro del artículo correspondiente a la, por ejemplo, a la entrega anticipada del inmueble. Entonces le empiezan a uno a poner condiciones y entonces literal A, literal B, literal C, parágrafo primero. En ningún caso los arrendatarios podrán devolver el inmueble sin haber cumplido con no sé quién, y se la ponen a uno así de grande. Entonces, pues claro, lo encuentra uno dentro de los textos jurídicos, pero es muy distinto el párrafo al parágrafo. Son dos palabras diferentes. Bueno, muy bien. El párrafo sintético envolvente, entonces un ejemplito acá. Se supone que nosotros vamos a tener el eje central de la información al final. Entonces, fíjense que la primera es información complementaria. Claro que este ejemplo está inmerso dentro de un texto, o sea, forma parte de un texto, pero pues se extractó para poderles mostrar a ustedes cómo funciona. A pesar que había perdido a todos sus hijos en la guerra y que su esposa había muerto tempranamente, a pesar que había fracasado en algunos negocios, llevándose de paso gran tajo de su fortuna, a pesar que vivía en la más completa soledad, perdido en la inmensidad de su casona, solo acompañado por 2 criados, a pesar de todo ello, don Adriano mostraba siempre una tranquilidad de ánimo envidiable. Mejor dicho, don Adriano vivía en la inmunda porque es que se le había muerto la esposa, se le había perdido el dinero, le habían pasado muchas cosas. El eje central de la información es que Adriano mostraba una tranquilidad envidiable pese a que le habían pasado todas esas cosas. Entonces, en este párrafo sintético o envolvente aparece la idea focal de último, es decir, se explican los motivos primero para llegar a concluir al final que don Adriano igual es una persona que no se deja mover por la situación y lo que ustedes quieran hacer en el ejercicio. Muy bien, vamos a ver el párrafo complejo. El párrafo complejo es muy frecuente encontrarlo en literatura y es propio de los literatos. Ellos, cuando escriben de manera compleja, pues porque pues su profesión es escribir. Entonces, este tipo de párrafo es el que más complejidad de síntesis le puede dar al lector. La idea central puede estar en cualquier parte, puede estar al inicio, puede estar en la mitad, puede estar en el final, puede mantenerlo a uno en vilo y no le dice a uno de qué se trata. Entonces, en los escritos de carácter literario aparece con alguna frecuencia. Entonces, vamos a ver este ejercicio. La Madonna está cavilosa. Su disimulo es incompatible con mi paciencia. A ratos he querido reducirla con amenazas, hablarle de Barrera y de los enganchados, obligarla a revelar todo. Otras veces, desligado de la esperanza, intento resignarme a los caprichos del destino, a la fatalidad de los sucesos sobrevinientes, dándoles la espalda por sentirlos llegar sin palidecer. Este párrafo corresponde a La vorágine de José Eustacio Rivera. ¿Alguien quiere buscar en internet el contexto de La vorágine o alguien que lo haya leído? Primero es una novela. ¿Es como una inmersión a la selva? Costumbrista, sí, eso está está en la selva, pero la temática de La vorágine del caucho. Sí, en la extracción del caucho, exactamente. Entonces, alguien ¿Y que le todo lo busque que hicieron ahí. los colonos por eso?
Exactamente, pero hay toda una trama que se desarrolla alrededor de eso. Entonces, en eso viven los personajes, vive todo. Entonces, leamos a alguien que tenga ahí como una pequeñita definición de lo que es la vorágine, una pequeñita reseña de la vorágine de José Eustacio Rivera. ¿Viste? Yo estoy vocalizando mal hoy. Profe, vea, dice, La vorágine es una novela escrita por el autor colombiano José Eustacio Rivera. La novela es una obra de denuncia social sobre la violencia y la situación de explotación que se vivió en la selva amazónica como consecuencia de la fiebre del caucho entre finales del siglo XIX e inicios del siglo XX. Correcto, ahí estamos entonces con lo que es la obra. Muy bien, entonces, ¿cuál sería la idea, digamos, central planteada en este párrafo? La violencia, ¿La pronto explotación o ¿En el que está expuesto o en lo de la vorágine? No, aquí en Bien, el párrafo que está expuesto. La Madonna está cavilosa. La Madonna está cavilosa. Su disimulo es incompatible con mi paciencia. A ratos he querido reducirla con amenazas, hablarle de barrera y de los enganchados, obligarla a revelar todo. Otras veces, desligado de la esperanza, intento resignarme a los caprichos del destino, a la fatalidad de los sucesos sobrevinientes, dándoles la espalda, por sentirlos llegar sin palidecer. No, pero es que está más enredado. No, pero ahí realmente, Complejo. es un párrafo complejo. Ahí lo que está de Hay que foco releerlo. central es la resignación que tiene el hombre frente a todo lo que está pasando. Igual, exactamente. Entonces, pues la Madonna está cavilosa es una información que es adicional, ¿no? Pero ahí está diciendo, o sea, está resignado porque es que ella disimula, ese disimulo es incompatible con la poca paciencia que tiene el personaje, ha querido amenazarla, pero igual no lo hace, ha querido hablarle de lo que es esta gente que está en esta rebelión, de esta explotación del caucho, y Barrera es uno de esos personajes, de los enganchados que son los revolucionarios allí, obligarla a que hable, pero otras veces el hombre ya no tiene esperanza, ya sabe que el destino le va a jugar una mala pasada, la fatalidad de lo que va a venir es, mejor dicho, el hombre está resignado. Entonces el foco central de este párrafo es la resignación. Pero entonces uno encuentra que las descripciones y las narrativas de los literatos son complejas, ¿sí? Como hay otras que son muy, muy fáciles. En mi libro amado, o sea, de lo que escribe Joana García, explica con tal amor y con tal cariño todo lo que le pasa a Francisco que uno se siente como inspirado en lo que va a tener acá en las líneas del libro. Bueno, muy bien. Entonces entendimos lo que era el párrafo complejo. ¿Hay alguna dificultad en entender los tipos de párrafo? No, señora. ¿No? Bueno, listo. Muy bien. Parte de las técnicas para poder encontrar cómo voy ligando frases dentro de una oración es el buen uso de los conectores. Entonces, nosotros encontramos que hay oraciones que son conjuntivas o de enlace, ¿sí? Expresiones que son conjuntivas o de enlace que me llevan a mí a unir una con la otra y que en esa es donde encuentro recursos, en esa gran lista, encuentro recursos para poder escribir y para poder tener variado mi texto y no repetir como el Chavo del Ocho, y entonces, que cuando hay demasiada repetición, ese entonces se convierte en muletilla. ¿Por qué es muleta? Porque el texto está acomodado sobre lo que le da soporte y esa palabra es el entonces. Y como es repetida varias veces, pues entonces queda uno como cojeando. Si antecede a una oración interrogativa, debe ir en posición inclinada
la expresión conjuntiva de enlace. Si no es interrogativa, va en posición recta. ¿Qué tengo aquí? Y esto es lo que les pido que por favor escriban, le tomen una foto y lo tengan presente. Cuando ustedes utilizan estos conectores, encuentran una variedad para poder realzar su texto sin repetirse. Entonces, ¿cuáles son esos conectores? Pero, pues, ¿por qué? Entonces, en efecto, aunque, además, según eso, entre tanto, finalmente, en consecuencia, entre otras cosas, de lo contrario, asimismo, en resumen, de otro modo, sin embargo, no obstante, con todo, de otra manera. Aquí tienen muchos recursos ya. Recuerden que si va antecediendo una oración de carácter interrogativa, pues la escriben de forma cursiva. Lucho, pregunta o comentario, adelante. Profe, ¿ese por qué debería ir sin tilde? Creería No, yo. porque, no, es Si es que, conector. es que puede ser debería porque, tilde. no. ¿Por qué me estás diciendo eso? Fíjate, es una pregunta o una frase admirativa, y cuando son preguntas o admiraciones llevan tilde. Sí, pero pues estamos hablando de conectores. ¿Y qué tiene? Que el por qué conector va sin tilde. No estoy haciendo una pregunta. Si estuviera haciendo una pregunta, sí iría separado y con tilde. Lucho, me da pena, pero yo puedo ir escribiendo una frase o puedo ir escribiendo un conector que me sugiera una pregunta o una admiración. ¿Por qué la vida es así? Ok. Deberían haber dos, entonces. El por qué sin tilde y con tilde. Ah, bueno, gracias por las correcciones, Lucho. Yo te voy a ceder la clase, la verdad, te la voy a ceder para que puedas hacer esto o que homologues la clase, homologues la materia. Pero yo estoy haciendo una clase para la mayoría de la gente que no tiene herramientas. Sí. Discúlpame, Profe, Lucho. tengo Señora. una pregunta, qué pena. Digamos, el por qué, bueno, los tres, por qué, ¿cómo se diferencian para qué momento? ¿Cuándo? O sea, el que va como por qué pegado y por qué separado. Bueno, ¿por qué? A ver, ¿cómo explico para que no genere confusión? Lleva tilde cuando es pregunta o admiración. Cuando digo por qué razón, puedo separar. Vamos a buscar acá. Alguien que busque esos porqués y que tenga claramente aquí para que no nos confundamos, porque eso tiene muchas explicaciones. Profe. Señor, utilización del porqué. Profe. Señor. Tengo la mano levantada. Pero, es que no se ve. Es que por lo blanco no se nota, profe. Sí, porque está en una en una esquinita y ese está más blanquito que los otros que están más amarillitos. No, mentira, profe. Lo que pasa es que, digamos, usted decía hace rato que lo del entonces, digamos, de esa sugerencia del entonces, hace referencia como solamente a lo escrito, porque el entonces es muy recurrente cuando yo cuento o cuando expongo, por ejemplo, una obra literaria. Al momento de yo exponer una obra literaria, que yo la lea, ¿cierto? Y que yo quiera contar acerca de los sucesos, digamos, de una obra literaria en este caso, normalmente, o pues no sé, por noción de uno al hablarlo, siempre dice, entonces sucedió tal cosa, y entonces llegó tal persona y así, ¿sí me hago entender, profe? Pero no lo puedes, así sea oral o sea escrito, no puedes estar repitiendo la misma palabra, porque el escrito y la oralidad se te convierten redundantes en participaciones de carácter redundante, y entonces, luego, después de haber revisado tal condición,
sucede que con el personaje ocurrió lo siguiente y tienes que ir encadenando las frases sin repetirte. No es que no tengas que utilizar el entonces, ¿no? Ah, ok, Bueno, vale. ¿Me puede volver aburrido, profe? ¿La lectura o la exposición? La exposición o algo así. Pues no es solamente aburrida, sino repetitiva y no tiene estilo, ¿no? Okay. Es esa la razón. También, qué pena, también se puede de pronto indicar que eso es el uso de muletillas, cuando repetimos siempre una palabra al momento de hablar. Bueno, la muletilla, sí puede ser una muleta, puede ser una muletilla, puede ser un ancla que la persona tiene ahí grabada. Sin embargo, las muletillas a veces son expresiones donde nosotros no explicamos coherentemente las cosas y a cada tanto, en cada frase o al final de cada frase repetimos, esas son también muletillas, donde buscamos de alguna manera apoyarnos en ese tipo de expresión para poder continuar con la exposición. Entonces, para entrar con el por qué. Porque una conjunción causal equivalente a ya que o para qué, sin tilde. Porque un sustantivo sinónimo de causa o motivo. Y por qué separado se emplea para introducir oraciones interrogativas y exclamativas. Porque la combinación de ambas palabras en este caso forma el pronombre interrogativo. ¿Por qué? Unido. De ese pronombre interrogativo se deriva una conjunción causal que introduce una causa o un efecto. En muchos casos es el encabezado de las oraciones respuesta a una pregunta. Profe, en el chat del grupo acabo de dejar la imagen de la diapositiva de la explicación de los por qué. Para que les quede claro. Bueno, muy bien. Entonces, volviendo, si les sirve tener una lista de conectores para poder redactar el texto, la idea es no repetir. Entonces, pero, pues, ¿por qué o por qué? Entonces, en efecto, aunque, además, según eso, entre tanto, finalmente, en consecuencia, entre otras cosas, de lo contrario, asimismo, en resumen, de otro modo, sin embargo, no obstante, con todo, de otra manera. Uso de conectores. Otros conectores que tenemos son las mismas preposiciones. A, ante, bajo, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, sí, sobre y tras. ¿Estas las recuerdan? ¿Se las aprendieron cuando estaban pequeños o no? Sí, señora. Profe, sí, pero... Ay, perdón. Señora. Qué pena intervenir así abruptamente. Profe, una pregunta. Pues según veo su diapositiva, y de acuerdo a lo que a nosotros nos enseñaron, pues para aprendernos, ahí faltan, ¿cierto? Claro, hay una lista infinita total, pero digamos que las preposiciones más usadas son estas: ante, bajo, con, contra, desde, hacia, hasta, para, por, según, sobre y tras. Conectores hay millones. Ah, sí, ok, sí, profe, porque digamos ahorita cuando empezó a hablar de esto y a medida que les iba diciendo, pues automáticamente se conecta uno y uno empieza su fluidez mental y tú dices, pero ya hacen falta, pero sí, la profe ¿Cuáles te tiene hacen razón. falta? ¿Cuáles te hacen No falta? sé, ante, bajo, cabe, con, contra, de, desde, en, entre, hacia, hasta, para, por, según, sin, sobre, tras. Baja, faltan dos. Exacto, cabe, en, entre, entre, también. ¿Sí? Okay. ¿Estoy Bueno, bien? Sí, bien. Ay, Con que los uses. Ah, Es que sí. el problema es que cuando uno acá los ve por separado, bien. Y cuando lee los escritos de las personas, encuentra uno que les falta por lo menos hacer obvia la situación. Muy bien, entonces vamos a ver los signos de puntuación, y los signos de puntuación debimos aprenderlos a manejar
desde muy pequeños, pero todavía encontramos que en los escritos, incluso llegando a presentar proyectos de grado, no sabemos utilizar los signos de puntuación. Entonces, muy bien, puntos. Tenemos 3 tipos de puntos. El punto aparte, el punto seguido y el punto final. Entonces, los puntos sirven para marcar los finales de frase. Igual significa que cuando encontramos un punto para el lector hace... ¿Y quién está ya feliz riéndose? Gracias. Bueno, alguien está ya en el Festival de la Alegría, entonces por lo menos que cierre el micrófono. En fin, bueno, muy bien. Entonces, encontramos que al lector le sirve para poder hacer entonaciones distintas. Hay que hacer pausas en la lectura, hay que hacer, digamos, de esa lectura algo que tenga sentido, que nos ayuda a darle sentido. La buena entonación a partir de encontrar en los textos los signos de puntuación. El punto también se puede incluir al final de una abreviatura o es necesario hacer la abreviatura. Entonces, por ejemplo, la abreviatura de adjetivo, ¿cuál es? ADJ. ADJ. ADJ, punto. Hacia ADJ. Ok. Correcto. La abreviatura de compañía. Sí, sí, a punto. Sí, a punto. Entonces siempre tiene que haber un punto después de la abreviatura. Y es lógico que en utilización de mayúscula, cuando encontramos un punto después de ese punto, cualquiera que sea, o punto aparte, o punto seguido, o punto final, la siguiente palabra se escribe con mayúscula. Nosotros hemos encontrado unos casos muy simpáticos en la universidad. Por ejemplo, alguien que cada palabra que escribe dentro de un texto, la primera la escribe siempre con mayúscula y cada palabra va en mayúscula el inicio, pues. Entonces uno dice, pero ¿cómo pueden suceder estas cosas? Como también hay otros que, entre otras cosas, también están en comunicación social, que no utilizan las mayúsculas donde deben, ni los signos de puntuación donde deben. Y resulta que van a ser periodistas y comunicadores y van a tener que ser un poco puristas en el manejo de lengua. Entonces, punto aparte, ¿para qué nos sirve? Para separar párrafos, para escribir en el renglón que sigue, es decir, ahí el punto seguido haría el encadenamiento de frases y el encadenamiento de oraciones dentro de un mismo párrafo. Pero cuando ese párrafo termina y voy a hacer el cambio de tercio, punto aparte y paso, dejo un espacio y paso al siguiente párrafo. El punto final es el punto que se escribe al final del texto o al final de ese párrafo. Creo que con los puntos pues no habría problema, pero pues vale la pena hacer la revisión de los temas. Los 2 puntos, ¿cuándo los escribimos? Cuando indicamos la hora, 8:30 de la mañana. Entonces tenemos 2 puntos en medio de los 2 números, 8 de la mañana, 30 minutos. En el saludo de las cartas, apreciado señor, distinguido ministro, y después del saludo viene la inscripción de los 2 puntos. Después de la palabra referencia, y aquí viene la abreviatura. Entonces, ref, porque es abreviatura, punto, y luego se escriben los 2 puntos. Entonces, ahí tenemos una condición diferente. A ver, Luis, señora. Señor Luis, Ay, qué perdón. pena. Sí. No, aquí que Luis levantó la mano y Sonia también levantó la mano. Luis. Ya la bajó. No, creo que la bajó. Profe, tengo una pregunta. ¿Por qué Bogotá, Distrito Capital, lleva punto y coma? O sea, no punto y coma como el punto y coma que conocemos, sino que a veces en algunas cartas aparece Distrito Capital y entre Distrito y Capital ponen el punto y seguido de una coma.
en algunas cartas se ve, La pero no. razón de eso es que el Distrito Capital se escribe así porque es DC, ¿sí? Sí. Entonces, Y se puede colocar la distrito, coma seguida del punto, ¿sí? claro, lo que pasa es que en la estructura de los textos comerciales, antes se escribía la fecha posterior al Distrito Capital y ahora están separando la fecha de la ciudad. Entonces, Bogotá, distrito, o sea, D.C, hoy es 29 de junio de 2021. Listo, profe, súper. Gracias. Ok, ese es en el encabezado comercial, el encabezado de las cartas. Y no debería haber un espacio doble debajo de Bogotá para inscribir la fecha. Debería ser sin espacio. Ok, bueno, eso sí no lo sabía. Gracias. Pero es más que todo por reglamentación de carácter comercial y estilo comercial. Listo, profe, muchas gracias. Ok, bien. Entonces, en este caso de la referencia, tenemos la abreviatura REF, de referencia, REF, punto, y luego 2 puntos, y después hacemos el correspondiente mensaje. Lilibet tenía la mano levantada también. ¿Qué pregunta quería hacer? Sí, siempre fue una cortica. Todas las abreviaturas que tú nos mencionas llevan siempre el punto, ¿cierto? Para Sí. continuar. La abreviatura tiene que tener el punto. Intenta en el computador y te vas a dar cuenta que si no le escribes el punto te marca error. Automáticamente. Y automáticamente cuando le corriges, cuando haces corrección de texto, inmediatamente te pone el punto y te borra el error. Ok, gracias. Ok, muy bien. Los 2 puntos, entonces, vamos con esos 2 puntos cuando, por ejemplo, vamos acto seguido a esos 2 puntos a citar lo que un autor está diciendo. Entonces, después de la palabra, o sea, de lo que antecede a una cita, vamos a inscribir los 2 puntos. El autor afirma lo siguiente, 2 puntos. El desarrollo de los pueblos de América Latina aún está lejos de alcanzarse. Eso fue lo que dijo el autor. Aquí, ¿por qué no está entrecomillado? Porque estoy refiriéndome dentro de un contexto donde estoy hablando de un determinado autor. Por lo tanto, ahí no iría el entrecomillado porque de hecho ya he realizado la mención de, del autor que viene explicando las situaciones. Pero igual, después, o sea, al anteceder una cita, tengo que inscribir los 2 puntos. Después de la palabra que anuncia la enumeración. Entonces, la descripción interna de la casa es 4 alcobas, 2 baños, sala, comedor, cocina, garaje y depósito. Entonces, cuando vengo en enumeración, inmediatamente estoy con los 2 puntos antes de empezar a enumerar. Después de cualquier palabra, frase u oración que requiere explicación. Los hechos ocurrieron así, a las 3 de la mañana, bueno, y ahí esos puntos suspensivos son solamente 3, ¿no? Después de palabras que tienen que ver específicamente con condiciones de carácter jurídico, porque pues todos los textos jurídicos tienen una parte motiva, una parte expositiva y una parte resolutiva. Entonces, en los textos jurídicos, cuando llega uno a la parte resolutiva, pues se inscribe la palabra decreta, 2 puntos, resuelve, 2 puntos, certifica, 2 puntos, informa, 2 puntos, hace saber, acuerda y ordena, después de ella siempre 2 puntos. Puntos suspensivos. Esos puntos suspensivos consiste en inscribir 3 puntos que además deberían ir entre paréntesis, no deben estar sueltos, deben ir entre paréntesis. Entonces, en figuras literarias, cuando los puntos suspensivos reemplazan el sentido de la frase. Ejemplo, abreviatura de ejemplo, punto, 2 puntos.
No te arriesgues a los peligros, coma, porque tanto va el cántaro al agua y los puntos suspensivos. Si lo hago, lo puedo escribir así solito, pero pues digamos, cuando hay una expresión que tiene que ver con un autor o con el pensamiento del autor, esos 3 punticos, que son los puntos suspensivos, se inscriben dentro de paréntesis. Para reforzar psicológicamente el sentido de una palabra o de una expresión. Ejemplo, punto, 2 puntos. Ya veré lo que hago contigo, 3 puntos suspensivos, y tú tendrás que arrepentirte. Como quien dice, no se le dijo todo al chino que se iba a castigar por hacer la pilatuna, ¿no? Esta frase yo creo que muchas mamás la hemos repetido. Ya veré lo que hago contigo. Tú tendrás que arrepentirte. Profe, disculpe. Señora. No me quedó claro porque es que toca poner primero, digamos, después de ejemplo, un punto y luego 2 puntos. Por la abreviatura. Porque hay una abreviatura y después de la abreviatura es obligatorio escribir punto. Y si voy a enumerar o voy a contar o voy a hacer referencia, antes de hacer esa referencia o esa enumeración, tengo que poner 2 puntos. Ah, bueno, profe, muchas gracias. ¿Okay? Profe, qué pena, ¿puedes devolver la anterior diapositiva un segundo? Qué pena contigo. Claro. Ya, profe, muy amable. Ok. Muy bien, entonces en refuerzo psicológico utilizo también los 3 puntos. Para indicar número indefinido que sugiere que el texto original desapareció o fue imposible reconstruirlo. A veces estamos haciendo referencia a textos que se encontraron en un incendio o que de pronto con el paso de los años se borró parte de la carta o que se lo comió la polilla, y entonces si uno está haciendo referencia a ese tipo de textos, entonces puede dejar el texto que alcanza a encontrar dentro del hallazgo de que sugiere la literatura o de lo que estoy hablando, y entonces ahí hasta determinado punto llega la información y ahí escribimos los 3 punticos suspensivos. Para tener en cuenta, después de los puntos suspensivos se escribe iniciando párrafo con minúscula. Muy bien, y vamos a dejar ahí por la hora. Para que no vayan a tener problema con su profesor. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Algo que quieran saber? No, profe. No, profe. Bueno. Profe, mañana la evaluación va a ser de todos estos temas vistos. Sí, señora. Es correcto. Gracias. Bueno, muy bien. Bueno, que tengan una bonita noche, una feliz clase, que les vaya muy bien. Gracias, profe. Gracias, chao. Disculpe, chao, que señora. Gracias, profe, me haces un favor, me lees en el WhatsApp, porfis. Sí, Profe, señora. un tema. Estas diapositivas las compartiste igualmente, ¿cierto? En la plataforma. No, yo en la plataforma no comparto nada, no se las he mandado vía WhatsApp, voy a hacerlo ahorita mismo. Ay, sí, profe, pues como para tener una repasadita y todo y tener más en clara la situación. Bueno, bien. Profe, y las de ayer también, por favor. Las de ayer, pero todas están en una sola presentación de PowerPoint. Bueno. Listo, profe. Muchas gracias. Ok. Borraré todos los pantallazos. Profe, es que yo tenía una pregunta. Señora. Es que, bueno, el libro que yo leí, por ejemplo, yo quería saber si estoy organizando bien lo de los personajes. Porque es que, por ejemplo, en un capítulo que leí decía, digamos, que se llama La Fiesta, ¿sí? Y bueno, el personaje principal vendría siendo Felipe, que es el muchacho que le ocurren las cosas. Luego vendría, al inicio está la mamá, está la hermana, pero yo veo que ellas no tienen como el peso. Hola, Sonia. Mira, tú entras aquí a actividad formativa. Perdón, alguien está hablando. Cierra el micrófono que no le oigo a Diana. Entonces a la mamá de él la dejé de personaje terciario.
y al señor que lo mató y al que lo ayudó y al que le corta las manos lo puse como personajes secundarios. No importa que uno sea, no, o sea, que o sea, es que su merced me había hecho algo así como que la intensidad o lo que hace el personaje en la historia, si tiene mucho peso, entonces a él era el que le daba como el personaje secundario después del principal. No, pero ahí estás abriendo una categoría de personaje terciario que no tiene nada que ver. O hay un personaje principal y unos secundarios, pero nunca hay un personaje terciario. ¿No? Entonces, no. Y lo que pasa es que lo que es interesante de los análisis literarios es ver qué papel desarrollan ellos dentro de la obra. Si son definitivos o son aquellos que uno necesita como para contar una historia con algún detalle, pero no necesariamente son fundamentales para entender la obra. O tienen un gran peso, ¿sí? Por ejemplo, hay novelas de carácter policíaco donde uno tiene a un investigador, pero ese investigador específicamente a veces uno lo confunde y uno cree que es el investigador de la novela, y mentiras que al final del desarrollo de la obra se da cuenta que no tenía nada que ver en el asunto. Entonces, ellos juegan como en la trama un papel importante supuestamente para generar una sospecha en el lector y distraen la atención del lector y después se vuelven a encontrar con que no son así. Esas son las habilidades de los escritores que juegan con los personajes. Entonces, en ese caso, yo solamente tendría protagonista, personaje principal y secundarios. Sí, señora. Y podría dejar, profe, disculpe, podría dejar de personaje principal también al señor que le quita las manos, porque forma, o sea, él le da como ese punto a la historia fuerte, ¿o no? No, no lo sé porque yo no conozco esa obra, no la conozco. Busca por favor en las reseñas que hablan de personajes principales y secundarios. Ya leí el mensaje, Cris. Gracias, profe, muy amable. Pero tu respuesta, gracias. Sí, señora, con mucho gusto. Vale, ¿tienes alguna pregunta? Sí, profe, ¿será que tú me puedes explicar bien cómo hacerlo el parcial mañana? Es que todavía no entiendo. Profe. Hay una cantidad de preguntas que tienen un número y tú seleccionas el número. Y yo te digo, bueno, Valentina, ¿qué número? Entonces me dices el 68, las preguntas 68, y yo te leo la pregunta 68 y sobre la 68 te califico. Ah, ok, profe, o sea, yo puedo escoger la pregunta que yo quiera. Sí, señora, sí. Ah, Pues ok. que no hayan contestado, ¿no? Ah, ok, profe, dale, gracias. Que tengas bonita noche. Ok, bueno. José, adelante. Hola, profe. ¿Cómo Mira, estás? es que un tema que me dejó como preocupado, porque es que mira, en varias ocasiones pues yo pongo mis asistencias en el chat. Sí. Pero yo he visto que en otras ocasiones suben es un link para un formulario de asistencia, pero en algunas ocasiones yo no lo he encontrado y pues simplemente lo anexo es al chat. Entonces eso también me preocupa porque pues si es abajo hacia ese registro, pues obviamente van a aparecer varias fallas. No sé cuál es la metodología de los O no sé si monitores. Margarita, que es la encargada, ella se encarga de revisar pues el chat también y corrobora pues la asistencia. Yo creo que Sí, sí lo hace. Yo creo que sí lo hace y aquí Cris porque está si no lo sintiendo. hace, pues, profe, ahí sí, mejor Sí, dicho, Margarita preocupante la hace los situación. cruces. A ver, chicos, recuerden que cuando se pusieron las reglas del juego, inicialmente Margarita tomaba su asistencia del grupo de ella y yo de las mías, pero para hacerlo un poco más dinámico, teniendo en cuenta que somos adultos, ella insiste casi que todas las noches por el chat de ustedes, por el WhatsApp, le recuerda el link, le recuerda que diligencien la asistencia, Sí, pero en muchas ¿cierto? ocasiones no sé Y si en les el pasa. chat de acá también, permíteme, José, y en el chat de acá también ella lo pone. Margarita, que no lo encuentro, nuevamente lo pone, ¿cierto? De hecho, yo le decía a Margarita, pero el link, pongámoslo hasta 1 hora, ¿no?
No, de todas maneras ella lo Deberían pone. poner, esos links deberían es usarlos como hasta la hora del cierre, porque muchas No, no porque entran muchos al entran tiempo. a las 7:50 y de todas maneras ella lo deja ahí en el chat. Si tú verificas en este momento el chat del grupo, ahí está. Sin embargo, ella lo que hace es un cruce entre el listado que le sale del FONS y ella se toma el trabajo de mirar y los asistentes de acá, ella es muy juiciosa. Yo no tengo ese problema porque mis compañeros somos 11 conmigo, entonces no hay ningún problema, pero ella sí se toma todo el trabajo de mirar uno por uno quién asistió y hace los cruces. Ella es muy juiciosa con Porque es ese que tema. digamos, listo, mira, yo me reporté ahorita, pero no vi el link y a mí me sacó en ¿Tú la viste el chat? plataforma y se Verifica el chat restauró y ahí, totalmente. mira, en el chat No, yo mira, lo consulto y está de a mí el terceras. chat, digamos, ahorita se me restauró y simplemente me aparece desde las 7:30 hacia acá. Desde No que te más. conectaste, por supuesto. ¿Cómo? Desde que ¿Cómo? se conectan la última vez, No, porque aparece se restauró, el me chat. sacó de la plataforma y me volvió a meter. Entonces no, pero yo en ningún Y momento varias vi. personas cuando tienen ese inconveniente, si tú lees el WhatsApp, también le dicen, Márgara, por favor envíamelo porque tengo inconvenientes de conexión, qué sé yo. Y Margarita lo envía también al chat. Pero yo Bueno, estoy pues viendo ojalá. que el chat está desde la hora en que se abre la clase hasta que finaliza. Y Y está como 7 veces enviado, hoy por lo menos, o está 7 veces enviado el link. Mira, profe, te va a enviar un pantallazo y verás. ¿De qué? Por eso es que, De que el chat solo me aparece el el mensaje. chat se reinicia cada vez que uno se conecta. Entonces, Sí. si uno se conecta a las 7, pues a las 7, desde las 7 aparecen las conversaciones de No, las porque yo 7. sí estaba desde las 6. Eso sí A no. las 6:02, Tania Alexandra Pineda dice, Tania Alexandra Pineda Arango, Administración de Empresas. A las 6:04, Jorge Enrique Buitrago Gasca, Administración de Empresas. A las 6:04, José Rincón, ¿Sí ves, eres profe? tú. 6:04, Camila Ospina. Pero 6:04, ahí Zaira no está el Valentina usuario, Gutiérrez. Perdóname. ahí no estaba el formulario. Por eso, como Esa te es mi digo, ella Pero es preocupación. que, pero Margarita está teniendo en cuenta cuando las personas se notifican por este Ah, chat. listo, profe, entonces no hay ningún inconveniente. No es que eso es lo que te es la está tranquilidad. diciendo Cris, que ella además está haciendo un doble trabajo, porque ustedes saben de origen que tienen un link a dónde ir, pero ella igual incluye a las personas que están en el chat y muchas veces ha dicho en la mitad de la clase, por favor inscribirse aunque sea en el chat y lo ha recordado. Entonces, pues es importante, es importante. Listo, profe, te agradezco mucho. Ajá, bueno, ok. Gracias. Muy bien. Ok, bueno. Bueno, no siendo más, entonces les deseo que tengan un feliz día, que descansen. Dios Mañana, los bendiga. profe. Hasta mañana. Amén. Gracias. Gracias. Bueno, Chao. profe, descanse. Chao. Gracias. Chao.